Prepárate para escuchar una historia que te pondrá a pensar si en verdad lo que conoces es todo lo que existe en este mundo. Hoy traemos una historia de El Brujo Mayor, Catemaco. Dicen que en Catemaco hay lugares donde el aire se siente diferente, donde el silencio parece tener ojos y donde la oscuridad tiene nombre. Yo nunca creí en eso, hasta que vi lo que le pasó a mi amigo David. Éramos 6. David, el de las risas fuertes. Carla, su novia, que siempre tenía una cámara en la mano. Luis, el que decía no temerle a nada. Sofía, la más callada, pero la más creyente. Toño, mi mejor amigo. Y yo, Marcos, el que ahora no puede dormir. Todo empezó un viernes, hace casi 2 meses. Estábamos en un viaje de fin de semana en Veracruz, buscando relajarnos. Decidimos ir a Catemaco porque Carla decía que quería grabar algo diferente para su canal. Los brujos, los rituales, el lago, la cueva del diablo, decía riendo. Nadie imaginaba que ese nombre, la cueva del diablo, terminaría marcando nuestras vidas. David empezó a comportarse raro desde la primera noche. Estábamos en una cabaña cerca del lago. A medianoche lo encontramos hablando solo afuera, mirando hacia el agua. Murmuraba palabras que no entendíamos. Cuando lo tocamos para que entrara, se volteó con una sonrisa extraña, los ojos completamente en blanco. Pensamos que era una broma, pero al amanecer lo encontramos con marcas en el pecho, como si se hubiera arañado él mismo con desesperación. Dijo que no recordaba nada, que solo soñó con una voz que lo llamaba desde el lago. Los primeros días tratamos de no darle importancia. Lo llevamos a médicos en Veracruz, luego en Jalapa. Todos decían lo mismo: estrés, trastorno del sueño, crisis nerviosa. Pero nosotros sabíamos que algo muy malo estaba. David empezó a cambiar. Ya no comía, no dormía. Sus ojos se hundieron, su piel se puso grisácea. Hablaba con alguien invisible como si de verdad escuchara respuestas. Una noche, Carla grabó un video mientras dormía. David se levantó, fue hasta la pared y empezó a dibujar símbolos con sangre, con su propia sangre. Ahí fue cuando Sofía nos dijo lo que nadie quería escuchar. Esto no es una enfermedad. Lo que tiene David no es de este mundo. Nadie le creyó al principio, hasta que la casa se llenó de ruidos, golpes en el techo, pasos, y una voz que repetía el nombre de David desde el pasillo. Esa misma noche decidimos buscar ayuda en Catemaco. Sofía conocía a un viejo brujo, uno de los llamados mayores, los más respetados. Decía que su nombre era Don Laureano y que vivía cerca del Cerro del Mono Blanco. Le llamamos al día siguiente. No contestó. Así que fuimos hasta allá. El camino era un sendero rodeado de árboles torcidos y niebla espesa. A medio camino, el carro se detuvo. El motor no quiso encender más. Solo se escuchaba el viento y algo que se movía entre los árboles. Luis salió del coche para revisar y juro que lo vi congelarse. Del otro lado del camino, entre la niebla, había una figura, un hombre o algo parecido, flaco con un sombrero ancho y los brazos colgando como si no tuvieran huesos. Cuando nos miró, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si el aire se volviera pesado, imposible de respirar. Parpadeé y ya no estaba. «Vámonos de aquí», dijo Toño. Pero David, con la voz más ronca que jamás le había escuchado, murmuró: «Él nos está esperando». Y el carro encendió. Llegamos a la casa de Don Laureano justo antes del anochecer. Era una cabaña vieja, con paredes de adobe y olor a incienso. El brujo nos recibió sin decir palabra, como si ya supiera quiénes éramos. Nos miró uno a uno, pero cuando llegó a David, dio un paso atrás.
No debieron traerlo aquí, dijo con voz grave. Ya está marcado. Carla rompió en llanto. ¿Marcado por qué? ¿Qué le pasa? El brujo encendió una vela negra y la colocó frente a David. La llama no ardió, se apagó sola. No fue un espíritu cualquiera, dijo. Lo llamaron, o él los llamó, y ahora está entre ustedes. Nos miramos sin entender. Don Laureano siguió hablando. Solo hay una forma de salvarlo, pero el ritual no se hace aquí. Hay que entrar a la cueva del diablo. Luis soltó una carcajada nerviosa. La cueva del diablo. No mame. Eso es una leyenda para asustar turistas. El brujo lo miró fijamente. La leyenda nació por algo, muchacho. El plan era simple. Al anochecer siguiente, entraríamos a la cueva con don Laureano. Él llevaría los elementos necesarios para romper el vínculo. Nos advirtió. No deben romper el círculo. No deben mirar atrás. Y pase lo que pase, no deben responder si escuchan su nombre. Esa noche no dormimos. David no paraba de hablar dormido, repitiendo frases en un idioma que no conocíamos. Y cuando el reloj marcó las 3, la hora maldita, la puerta se abrió sola. Un viento helado recorrió la habitación y las velas que había dejado el brujo se encendieron solas. Yo no sabía si estaba soñando o despierto, pero juraría que vi una sombra salir del cuerpo de David y deslizarse por la pared, como si buscara escapar. Solo que no se fue. Se quedó ahí, observándonos. Al amanecer, don Laureano llegó. Nos miró con el rostro pálido. Ya empezó, dijo. No hay tiempo. Si no hacemos el ritual esta noche, ya no habrá vuelta atrás. Y así comenzó todo. El día más largo de nuestras vidas. Y la última noche de algunos de nosotros. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida como aquella tarde. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento traía un olor extraño, a tierra mojada y algo más, algo podrido. Don Laureano nos dijo que debíamos reunir algunas cosas antes del ritual. Velas negras, sal de mar, una botella de agua del lago y una tabla de ouija. Cuando escuché eso último me negué. ¿Una ouija? No, eso no. Pero el brujo me miró con esa calma que asusta más que los gritos. No la usarán para llamar, la usarán para preguntar quién está dentro de su amigo. Y ahí supe que ya no había marcha atrás. Carla consiguió la ouija en una tienda cerca del malecón. Era vieja, hecha de madera, con las letras grabadas a mano. La mujer que se la vendió se persignó al entregarla. Si van a usar esto, no lo hagan cerca del agua. El lago no olvida. Esa frase se me quedó grabada. Cuando cayó la noche, partimos hacia la cueva. El camino estaba envuelto en niebla, tan espesa que apenas veíamos las luces del carro. Don Laureano iba adelante, caminando despacio, sosteniendo un bastón hecho con huesos de animales. David iba en silencio, con la mirada perdida, como si no estuviera ahí. Sofía murmuraba oraciones en voz baja. Luis trataba de hacer chistes, pero nadie se reía. Yo solo quería que amaneciera. Después de casi una hora caminando, llegamos. La entrada de la cueva estaba rodeada de árboles secos, y del interior salía un viento frío que olía a azufre. Había símbolos tallados en las piedras, algunos tan antiguos que no podía reconocerlos. Don Laureano colocó las velas formando un círculo. «Aquí no entra la luz de Dios», dijo. «Si tienen miedo, es mejor que no crucen». Pero ninguno se atrevió a dar marcha atrás, porque si no lo hacíamos, David moriría. O algo peor. Adentro, el aire era denso, casi líquido. El sonido de nuestras pisadas se mezclaba con un goteo constante que parecía venir de lo más profundo. Las paredes estaban cubiertas de moho y a veces parecían respirar. No sé si era mi mente jugándome trucos, pero juraría que la roca se movía, como si nos observara. Don Laureano nos hizo formar un círculo alrededor de David. Colocó la ouija en el centro y la planchette encima. Nos dijo que debíamos unir nuestras manos. «Nadie rompa el contacto, pase lo que pase», repitió.
y luego comenzó a rezar en un idioma que ninguno entendía. Las velas temblaban, pero no por el viento. Era como si el aire mismo vibrara. De pronto, la planchette se movió sola, primero lentamente, luego más rápido. Sofía gritó: «¡No la toquen! ¡Se está moviendo sola!», y se detuvo sobre una letra. D, luego otra, I, después A, B, L, O. El brujo levantó la cabeza, pálido. «No debe pronunciarse», susurró. «No lo llamen». Pero Luis, riendo nervioso, lo hizo. «¿Diablo? Así que tú eres el que está jodiendo a David, ¿eh? ¡Sal de una vez, cobarde!». El golpe que se escuchó después nos heló la sangre. Una de las velas explotó, lanzando cera ardiente en todas direcciones. El humo se volvió espeso y una sombra gigantesca se formó en el techo de la cueva. Tenía la forma de un cuerpo pero con cuernos y ojos brillando como brasas. Don Laureano gritó: «¡No miren arriba! ¡Cierren los ojos!». Pero yo no pude. Y lo vi. Vi cómo la sombra bajaba lentamente y se colocaba detrás de David, y en ese instante, él empezó a convulsionar. Carla trató de sostenerlo, llorando, pero fue inútil. De su boca salió un gruñido, no humano, un rugido tan grave que hizo vibrar el suelo. Y cuando abrió los ojos, ya no eran los suyos, eran completamente negros. «Ya no es él», dijo el brujo. «Ya entró». Intentamos detenerlo, pero David se levantó con una fuerza imposible. Rompió el círculo y empujó a Toño contra la pared con un solo movimiento. El sonido de su cráneo al chocar con la roca aún lo escucho en mis pesadillas. Toño cayó inmóvil. Carla gritaba su nombre, pero el brujo le ordenó no moverse. «Si lo tocan, el demonio se multiplica». Sofía se puso de rodillas y empezó a rezar, pero la ouija volvió a moverse sola. Esta vez escribiendo 1 menos. Luis quiso correr, pero la salida de la cueva se había cerrado. No sé cómo explicarlo, era como si la piedra misma hubiera crecido. Ya no había camino de regreso. David se acercó a nosotros, caminando lento, la cabeza ladeada. Su voz ya no era la suya, era grave, como si alguien más hablara desde adentro. «No debieron venir. Él ya los había elegido». Don Laureano levantó su bastón, pronunciando palabras en náhuatl. Una luz azul brotó de las velas y por un momento pensé que funcionaría. David cayó de rodillas, gritando. Pero entonces la luz se apagó. El brujo cayó al suelo. Sangre le salía por los ojos. «Hicieron algo mal», murmuró con dificultad. «El círculo se rompió antes de tiempo». Y el aire se llenó de risas, no humanas, risas que venían de todas partes. Yo quise correr hacia Toño, pero su cuerpo ya no estaba donde lo habíamos dejado. Solo quedaba una marca negra en el piso, como si algo lo hubiera absorbido. Sofía gritó mi nombre, y al voltear, la vi elevarse en el aire, como si unas manos invisibles la sostuvieran del cuello. Intenté alcanzarla, pero fue inútil. Su cuerpo se quedó suspendido unos segundos, y luego cayó, sin vida. Carla se cubrió el rostro, temblando. Luis trató de patear la tabla de ouija, pero al tocarla gritó de dolor, como si se hubiera quemado. El brujo intentó recuperar el control. «Hay una forma de cerrarlo, pero necesito el sacrificio del poseído». «¿Qué?», le grité. «No podemos matar a David». «Si no lo hacemos, el demonio se quedará con todos». Pero ya era tarde. David se levantó otra vez. Su piel estaba llena de venas negras, y de su boca salió una voz que no era de este mundo. «Ahora, ya no soy uno, soy muchos». Y el suelo empezó a temblar. Las velas se apagaron, el círculo desapareció. Y lo último que recuerdo fue un grito tan agudo que me rompió los oídos. Desperté horas después, afuera de la cueva, con la ropa cubierta de tierra y sangre seca. No veía a nadie, ni a Sofía, ni a Toño, ni a Luis. Solo Carla estaba ahí sentada frente al lago, mirando al vacío. Me acerqué despacio. «¿Estás bien?», le pregunté. Ella no respondió. Cuando la toqué en el hombro, su cuerpo se desplomó. Tenía los ojos abiertos y la piel helada, y en su mano sostenía algo.
la planchette de la Ouija, con una palabra grabada en el centro, escrita con sangre seca. No sé cuánto tiempo pasé sentado frente al lago, mirando el amanecer teñido de rojo. El agua parecía hervir bajo la neblina, y el aire tenía un silencio tan pesado que hasta los insectos habían dejado de cantar. No quería moverme, no quería pensar, pero la mano fría de Carla seguía apretando la plancheta con mi nombre grabado, como si antes de morir hubiera querido decirme algo. Intenté quitársela, pero no pude. Era como si estuviera pegada a su piel. Me levanté tambaleando, con la cabeza llena de zumbidos y la garganta seca. Todo en mí dolía. El brazo derecho lo tenía cubierto de cortes y el pecho me ardía como si me hubieran marcado con fuego. Al abrir la camisa, vi algo que me heló la sangre. Un símbolo idéntico al que David había dibujado con sangre en la pared de la cabaña, solo que ahora estaba grabado en mi piel. Traté de borrarlo, pero no salía. Y cuanto más lo tocaba, más sentía como si algo se moviera por debajo de la carne. Caminé de regreso al pueblo como pude. Cada paso era un eco de lo que había dejado atrás. El aire olía a muerte, y los árboles parecían murmurar mi nombre. Por momentos escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Llegué a Catemaco al mediodía. El sol ardía, pero yo seguía temblando de frío. La gente me miraba como si fuera un muerto caminando. Y cuando pregunté por don Laureano, la respuesta me paralizó. ¿Don Laureano?, me dijo una anciana que vendía velas. Ese brujo murió hace años. No, le respondí. Yo estuve con él anoche. Ella frunció el ceño. No, hijo. Lo enterraron en el cementerio viejo allá por el cerro. Nadie se acerca a su tumba desde que empezó a oler a azufre. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Con quién habíamos estado entonces? Me quedé en silencio un momento, tratando de entender. Y fue entonces cuando la anciana me tomó del brazo. No te quedes aquí, susurró. Si lo viste, significa que él también te vio. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Don Laureano no era solo un brujo, era el guardián de algo que debía permanecer sellado. ¿Sellado? La cueva, el lugar al que nunca debieron entrar. Las palabras me hicieron temblar. Todo lo que habíamos hecho, lo habíamos hecho mal. No habíamos salvado a David. Lo habíamos liberado. Corrí hacia la posada donde nos habíamos quedado antes. Necesitaba un lugar donde pensar, donde encerrarme. El dueño me miró con cara de espanto. ¿Eres de los muchachos que fueron con el viejo al monte? Asentí, sin poder hablar. Él negó con la cabeza. Dios los ampare. Encontraron el carro destruido esta mañana. Dentro había 3 cuerpos carbonizados. Sentí que el suelo me desaparecía bajo los pies. No sabía si reír, llorar o simplemente caer de rodillas. Yo había dejado a Carla junto al lago y ahora me decían que su cuerpo estaba en el coche, quemado. Subí a la habitación con la cabeza a punto de estallar. El espejo frente a la cama tenía una grieta y en medio de ella había algo moverse. Al principio pensé que era mi reflejo, pero no. Mi reflejo sonrió antes de que yo lo hiciera. Me acerqué despacio, temblando, y lo vi claramente. Mis ojos en el espejo estaban completamente negros. Grité rompiendo el vidrio con un puñetazo. Mi mano comenzó a sangrar, pero la sangre no era roja, era oscura, casi negra, espesa y olía a metal. Entonces escuché algo, una voz, primero suave como un susurro, luego más clara. ¡Marcos! ¡No corras! ¡No pelees! ¡Tú me abriste la puerta! Era la voz de David, o algo que sonaba como él. Me tapé los oídos, pero la voz no venía del exterior. Venía de adentro, de mi cabeza, de mi pecho, del símbolo que ardía sobre mi piel. Caí al suelo convulsionando. Tuve visiones. Vi el lago ardiendo. Vi a mis amigos atrapados bajo el agua, con los ojos abiertos y las bocas moviéndose sin sonido. Y vi a don Laureano, o lo que quedaba de él, sonriendo entre las sombras de la cueva. Desperté a horas después. El símbolo en mi pecho seguía ahí, pero ahora brillaba con un tono rojizo, y la voz dentro de mi cabeza ya no era un susurro. Era un murmullo constante, repitiendo un nombre: el guardián.
Intenté salir del pueblo, pero cada camino que tomaba terminaba en el mismo sitio, el malecón del lago. No importaba si caminaba o corría, siempre regresaba al mismo punto. Era como si Catamaco se hubiera cerrado sobre mí. Al caer la noche, el cielo se volvió de un negro antinatural. No había estrellas ni luna, solo el reflejo oscuro del agua, como un espejo infinito. Y en medio del lago lo vi. Una silueta, alta, inmóvil. Parecía mirarme. Y entonces escuché una voz detrás de mí. Te dije que no cruzaras el círculo. Era don Laureano. O su cuerpo. Estaba igual que la última vez que lo vi, pero más pálido. Los ojos completamente vacíos. Su piel parecía papel mojado y de su boca salía vapor, como si no respirara aire, sino humo. ¿Qué hiciste conmigo?, grité. Tú abriste la puerta, Marcos. Yo solo la crucé. ¿Qué eres? Soy lo que siempre he sido, el guardián del umbral. Pero ahora tú eres el reemplazo. Retrocedí, tropezando. El suelo del malecón empezó a agrietarse, dejando escapar un vapor negro. Del agua comenzaron a surgir manos blancas, huesudas, que se estiraban hacia mí. No, grité. Déjenme en paz. Pero don Laureano sonrió. El brujo mayor de Catameco no muere, Marcos. Solo cambia de cuerpo. Y antes de que pudiera reaccionar, me tomó del cuello con una fuerza imposible. Sus ojos se volvieron rojos y sentí como algo frío entraba en mí, como un humo espeso que me llenaba los pulmones. Grité hasta quedarme sin voz. Entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba otra vez frente al lago. Pero ya no era el mismo lugar. El cielo tenía un tono carmesí y el agua estaba completamente quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo no respondía, y cuando miré mi reflejo, ya no vi mi rostro. Vi el de don Laureano. Una carcajada resonó en mi cabeza, y supe con un horror indescriptible que ya no estaba afuera. Ahora yo era parte de Catameco, parte de su maldición. Desde entonces, cada noche cuando el viento sopla sobre el lago, la gente escucha un susurro, un nombre arrastrado por el aire. Dicen que es la voz del nuevo guardián. Dicen que me llaman Marcos. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche en el lago. Días, semanas o tal vez años. Aquí dentro el tiempo no existe. A veces escucho las campanas del pueblo, pero suenan distorsionadas, como si vinieran desde el fondo del agua. A veces veo mi reflejo y me reconozco, pero otras veces el reflejo sonríe antes que yo. He tratado de escribir lo que recuerdo, aunque las palabras se mezclan. Sé que mi cuerpo ya no me pertenece del todo. Hay alguien dentro de mí, y cada vez toma más control. Después de aquella noche en el malecón, cuando abrí los ojos y vi el rostro del brujo en mi reflejo, todo cambió. Podía ver cosas que antes no veía. Sombras moviéndose entre los árboles, ojos observándome desde el lago, figuras que se arrastraban por las paredes cuando no había luz. Y lo peor era que podía escucharlas. Susurros. Miles de voces pidiendo ayuda. Algunas decían mi nombre, otras me hablaban en lenguas antiguas, imposibles de repetir. Pero todas tenían algo en común. Pedían salir. Salí del malecón caminando, sin rumbo, guiado por una fuerza que no era mía. Mis pies se movían solos. El pueblo estaba vacío, o al menos eso creía al principio. Las casas estaban cubiertas de hiedra, las ventanas rotas. Solo el viento se escuchaba, soplando entre los techos como un lamento. Llegué a la plaza principal. En el centro había una cruz negra, quemada, y alrededor de ella, velas consumidas. Alguien había hecho un ritual ahí, y lo más aterrador, mi nombre estaba escrito en la base de la cruz con sangre seca. Entonces lo escuché. Una voz que venía desde atrás. Te dije que no era el final. Era don Laureano, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba aún más deteriorado, pero se mantenía en pie, los ojos hundidos y las uñas largas como garras. ¿Qué hiciste conmigo? ¿Por qué sigo vivo?
Él sonrió mostrando los dientes ennegrecidos. «Porque ahora eres mi sucesor». «¿Sucesor? Yo no quiero esto». «Nadie lo quiere», respondió con calma. «Pero el guardián siempre necesita un nuevo cuerpo, y tú abriste el círculo». Me miró con compasión, como si realmente lo sintiera. «El brujo mayor no puede morir, Marcos. Solo puede pasar el sello. Lo que tú llamas maldición es un pacto». ¿Un pacto con quién? Con el que habita Sus bajo palabras el lago. me helaron. El lago. El mismo que parecía observarnos aquella noche. El mismo del que salían las manos, las voces, los susurros. Don Laureano caminó despacio hasta mí y con un movimiento lento me mostró su pecho. Tenía el mismo símbolo grabado que yo, solo que el suyo estaba desvaneciéndose, mientras el mío ardía más fuerte. «Cuando el sello se apague en mí», dijo, «el espíritu del guardián pasará completamente a ti». «No, no lo permitiré». «Ya no tienes opción. El demonio del lago no acepta negaciones». Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera perforando desde adentro. Caí de rodillas, gritando. El brujo me observaba en silencio mientras de mi boca salía humo negro. Podía sentirlo moviéndose dentro de mí. El demonio, respirando bajo mi piel. Entonces, la tierra comenzó a temblar. El suelo se agrietó y una corriente de aire helado barrió la plaza. Las velas se encendieron solas, una por una, formando un círculo alrededor nuestro. Y de las sombras emergieron figuras. Decenas. Eran mis amigos, Sofía, Toño, Carla, Luis, pero no eran ellos. Sus rostros estaban deformes, sus ojos vacíos y de sus bocas salía el mismo humo negro. «Están atrapados», dijo el brujo, «como todos los que desafiaron al guardián. Déjalos ir. Ellos son el precio, el equilibrio. El alma del guardián necesita compañía». Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Las figuras se acercaron lentamente, extendiendo las manos. Podía sentir su frío atravesándome, como si me drenaran la poca humanidad que me quedaba. Entonces escuché algo que me destrozó por dentro. «Ayúdanos», era la voz de Carla. «No dejes que nos olvide». Quise responderle, pero la oscuridad me cubrió completamente. De pronto estaba otra vez bajo el agua, viendo luces danzando en el fondo del lago. Vi un templo hundido, construido con piedra negra, con estatuas de demonios sonrientes, y en el centro, algo enorme dormía. Algo que respiraba. Un cuerpo cubierto de escamas, con cuernos y alas plegadas. Su pecho subía y bajaba lentamente y cada respiración hacía temblar el agua. Y lo escuché. Una voz profunda, tan fuerte que sentí como mi mente se agrietaba. «Soy el que habita bajo la superficie. Soy el principio y el fin. Tú me llamaste, Marcos. Ahora me perteneces». Quise gritar, pero el agua me llenó la boca. El símbolo en mi pecho brilló con fuerza y un torrente de energía me atravesó. El dolor fue tan intenso que deseé morir. Pero no morí. Desperté otra vez en la superficie, tumbado sobre la orilla del lago. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis manos. Y frente a mí, don Laureano sonreía. «Ya está hecho. El ciclo continúa». «¿Qué ciclo?», pregunté con voz débil. «Cada cierto tiempo, el demonio necesita un nuevo guardián. Alguien que mantenga su sello, que cuide su entrada al mundo de los vivos. Yo lo hice durante más de 100 años. Ahora te toca a ti». «¿Y si me niego?». El brujo rió, un sonido áspero, como el crujido de la madera vieja. «Negarte sería inútil. Ya no tienes alma que entregar, solo un cuerpo que él usará cuando lo necesite». Me levanté, tambaleando. Pero cuando quise correr, mi reflejo en el agua se movió antes que yo, y me habló. «No luches, Marcos. Cuídalos. No dejes que entren más». Era mi propia voz, pero no venía de mi boca. Venía del reflejo, del guardián anterior.
Me di cuenta entonces de lo que realmente era el pacto. Cada guardián debía proteger el umbral, impedir que otros humanos liberaran al demonio. Y si fallaba, su alma quedaba atrapada para siempre bajo el lago. Desde entonces, lo entendí todo. El brujo no era el enemigo, era un prisionero, un condenado más. Y ahora, yo ocupaba su lugar. Pasaron días, o eso creo, y el pueblo volvió a llenarse de vida. Los turistas regresaron, los lancheros ofrecían paseos por el lago, los brujos menores hacían limpias para los curiosos. Nadie sabía lo que realmente habitaba bajo el lago, pero yo sí, porque cada noche lo escuchaba, respirando, esperando. Y cuando alguien se atreve a jugar con la ouija o se acerca demasiado a la cueva del diablo, yo aparezco. A veces en forma de sombra, a veces con mi antiguo rostro, y les advierto que no crucen el círculo. Pero nunca me escuchan. Y cuando no me escuchan, el lago se cobra otro nombre, otra alma, otra marca. Yo soy el nuevo brujo mayor de Catemaco, el guardián del sello. Y aunque no lo quiera, cuando el demonio despierta, mi cuerpo se mueve solo. Mis manos encienden las velas, mis labios repiten el conjuro, y los gritos vuelven a llenar la noche. El ciclo nunca termina, el lago nunca olvida, y nadie sale de Catemaco siendo el mismo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que cruzamos la entrada de la cueva. Pudo haber sido 1 hora o un día entero. Aquí adentro no hay tiempo, solo oscuridad. Una oscuridad viva. Carla camina delante de mí, con la cámara todavía encendida, aunque la batería parpadea en rojo. Sofía va detrás, susurrando una oración que repite sin cesar, como si eso fuera suficiente para mantener la cuerda. Y don Laureano camina despacio, con el bastón en alto, murmurando frases que suenan más viejas que el idioma mismo. El eco de nuestros pasos parece venir de todas partes, como si algo invisible nos siguiera. De vez en cuando, escucho un murmullo, una respiración ajena. Cuando volteo, no hay nadie, solo sombras y el olor, un hedor a humedad y carne podrida que se mete en la nariz y no se va. A lo lejos, la cueva se abre en una cámara enorme. El techo es tan alto que parece una catedral hecha de piedra negra. En el centro hay un altar cubierto de velas y símbolos pintados con lo que parece sangre seca. Don Laureano se detiene. Aquí dice, aquí es donde se abre la puerta. Carla graba cada movimiento, aunque sus manos tiemblan. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunta. El brujo saca una bolsa de cuero y empieza a colocar objetos en el suelo. Una cruz invertida, un trozo de espejo, sal negra y una figura tallada en madera con forma de hombre encorvado. Luego, saca una tabla, una ouija vieja, de madera gastada y letras casi borradas. Sofía da un paso atrás. No, eso no. Dijiste que el ritual era con oraciones. El brujo la mira con ojos hundidos. Nada de esto es oración, hija. Esto es trato. Y ya está hecho. Carla me susurra al oído. ¿Trato? ¿De qué está hablando? Pero no hay tiempo para preguntar. David se tambalea hasta el centro del altar, con la mirada perdida. Se arrodilla sin que nadie le diga nada y empieza a hablar en esa voz que no es suya, una voz gruesa, como si algo lo hablara desde dentro. El brujo le ordena, «Dime tu nombre, espíritu». «No tengo nombre», responde David, con una sonrisa torcida, «pero él sí, y está esperando». Las velas estallan, lanzando chispas, el aire se vuelve pesado. Carla grita y la cámara cae al suelo, grabando de lado cómo el círculo de fuego se forma alrededor de nosotros. Don Laureano comienza a recitar algo en un idioma que no entiendo. David grita, se arquea hacia atrás y su cuerpo se retuerce como si lo estuvieran rompiendo desde adentro. El suelo tiembla, la cueva parece respirar. Sofía intenta acercarse, pero el brujo la detiene. «No lo toques. ¡Se está muriendo!» «No lo toques», repite, con la voz temblando. «Si rompes el círculo, todos moriremos». Pero algo sale muy mal, muy mal.
La ouija que estaba en el centro se mueve sola. El puntero se desliza rápido, golpeando letra tras letra. Carla, con el rostro bañado en lágrimas, lee lo que forma. S, A, L, G, A, N, D, A, Q, I. Y luego, la tabla se parte en dos. David cae al suelo. ¡Quieto! Por un segundo pensamos que todo había terminado, pero entonces abre los ojos, completamente negros. Lo que pasó después no puedo describirlo sin que me tiemblen las manos. David se levantó, pero ya no era él. Su voz, su cara, su forma de moverse, todo había cambiado. Nos miró uno por uno y dijo: «El que abre, paga». Y el brujo, el viejo don Laureano, empezó a reír. No era una risa humana, era una risa hueca que retumbaba en las paredes. Sus ojos se volvieron rojos y su sombra creció detrás de él como si tuviera vida propia. Carla trató de correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Solo alcanzó a gritar mi nombre antes de desaparecer entre la oscuridad. Sofía cayó de rodillas, rezando, pero las velas se apagaron una a una y entonces, silencio. Solo quedábamos tres: Sofía, el brujo y yo. Y el cuerpo de David o lo que fuera que lo habitaba. Don Laureano se giró hacia mí. «Ya no hay salida», susurró. «La cueva decidió quién se queda». Intenté correr hacia la entrada, pero el túnel ya no estaba. Era como si las paredes se hubieran cerrado, tragando el camino. Solo piedra, fría y viva. El brujo me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Uno de ustedes debe quedarse», dijo. «La puerta no se cierra sin sacrificio». Y antes de que pudiera responder, Sofía gritó. Algo la arrastraba hacia la oscuridad, una sombra enorme que se movía como líquido. Sus uñas rasgaron la roca, pero fue inútil. La vi desaparecer, su voz perdiéndose entre ecos imposibles. Y entonces, entendí. La cueva no era solo un lugar, era una cosa, una boca que se alimentaba de nosotros. El brujo levantó su bastón y lo golpeó contra el suelo. «La ofrenda está completa», dijo con voz gutural, «pero aún falta el anfitrión». Y me miró. No sé cómo sigo con vida, o si realmente sigo vivo. Después de que Sofía desapareció, el silencio fue absoluto. Ni un eco, ni un murmullo, nada. Solo el goteo del agua cayendo desde las rocas, lento, constante, como si marcara el paso del tiempo en ese infierno. El brujo se acercó a mí. Sus pasos no hacían ruido. Parecía flotar entre la sombra y la piedra. Tenía una sonrisa tranquila, demasiado tranquila para lo que acababa de pasar. «Ahora lo entiendes», me dijo. «La puerta no se abre sin sangre». «¿Qué hiciste?», le grité con la voz quebrada. «¡Los mataste! ¡A todos!». «No», dijo sin inmutarse. «Ellos se ofrecieron, aunque no lo sabían». Dio media vuelta y extendió su mano hacia el altar. La madera vieja ardió con un fuego verde, y en medio del resplandor vi algo que me hizo temblar. Detrás del altar, talladas en la roca, estaban las caras de mis amigos. No sus cuerpos, no. Sus rostros petrificados, gritando, incrustados en la piedra, como si la cueva los hubiera absorbido. Retrocedí, tropezando con la cámara de Carla. La pantalla aún encendida mostraba una imagen borrosa, una figura detrás de mí. Volteé y ahí estaba David, o lo que quedaba de él. Su piel estaba cubierta de grietas negras, sus ojos, 2 huecos profundos. Y sonreía. Una sonrisa sin labios, sin alma. «No tenías que venir, Marcos. Ahora no te dejarán ir». Intenté correr, pero el brujo golpeó el suelo con su bastón. Un círculo de fuego me rodeó. El aire se llenó de un zumbido grave, y mi cuerpo se paralizó. Podía sentir como algo me jalaba desde dentro, como si mi alma se desprendiera poco a poco. «La cueva lo reclamó», dijo don Laureano, «pero necesita un guardián». «¿Un guardián?» «Alguien que mantenga abierta la conexión. Alguien que no sea del todo humano».
Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mis brazos ya no me respondían. Sentía mis huesos vibrar, mi corazón latiendo fuera de ritmo. La piedra bajo mis pies empezó a brillar, mostrando símbolos que giraban y giraban como un remolino. El brujo levantó la mano, y por primera vez lo vi de verdad. Su piel empezó a caerse, como si fuera una máscara. Debajo no había carne. Había algo oscuro, algo hecho de sombras líquidas. 2 ojos rojos se abrieron en medio de esa negrura. Yo no soy don Laureano. Él murió hace mucho. Yo solo uso su forma para encontrar otros. Los que escuchan. Los que abren. La cueva vibró con su voz. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Intenté dar un paso atrás, pero sentí que el suelo me tragaba, literalmente. Mis pies estaban hundiéndose en la roca, como si fuera lodo caliente. «No, por favor», alcancé a decir. El brujo me miró. «Tú elegiste venir, y cuando uno entra, la cueva decide». De pronto una luz blanca apareció desde el túnel. Era la cámara de Carla. Seguía grabando. Apuntaba directo hacia mí, y por alguna razón, su reflejo me mostró algo imposible. Mi cuerpo seguía ahí, pero detrás de mí había otra figura. Una copia exacta de mí, hecha de humo y fuego. Sonriendo. Y entonces lo comprendí. No querían mi cuerpo, querían mi reflejo, mi otro yo. Grité, tratando de salir del círculo. El fuego me quemaba la piel, pero logré romper una línea con el pie. En ese instante, el techo retumbó. Un rugido profundo, inhumano, llenó toda la cueva. Las rocas se desprendían, el altar se derrumbaba, las velas se apagaban todas a la vez. El brujo gritó algo que no entendí. Y luego, todo se volvió negro. Desperté tirado en el suelo, fuera de la cueva. El amanecer apenas tocaba el lago. Estaba solo. Ni Sofía, ni Carla, ni Luis, ni Toño. Nadie. Solo el eco del viento sobre el agua. Intenté ponerme de pie, pero algo me dolía en la espalda. Al tocarme, sentí algo grabado en mi piel. Un símbolo. El mismo que había visto en el altar. Y ahí, escuché su voz muy cerca de mi oído. «Ya es tu turno, Marcos». Desde entonces, he intentado salir de Catemaco. No puedo. No importa hacia dónde camine, siempre vuelvo al mismo punto, la orilla del lago. De noche, las luces del pueblo se reflejan en el agua, pero si miras bien, verás las sombras caminando bajo la superficie, y entre ellas, las caras de mis amigos. A veces escucho la voz de don Laureano, o lo que era don Laureano. Dice que ahora yo soy el nuevo guardián, el que mantiene abierta la puerta, y que pronto vendrán otros 6, otros que como nosotros no hagan el ritual correcto. Y cuando lleguen, la cueva volverá a tener hambre. Llevo días o quizás semanas caminando por las calles de Catemaco. No sé la fecha, no sé el día, solo sé que el sol ya no calienta igual y las sombras parecen seguirme donde quiera que vaya. Duermo en cualquier rincón, en casas abandonadas o bajo los árboles cerca del lago, pero no descanso, nunca descanso. Desde que salí de la cueva, algo cambió en mí. Siento un zumbido constante en los oídos, como si el aire me hablara. A veces, cuando me miro en el reflejo del agua, no soy yo el que devuelve la mirada. Es alguien más. Alguien que sonríe cuando yo no lo hago. Alguien que espera. Intenté irme del pueblo. Varias veces. La primera, tomé un autobús rumbo a Veracruz. El camino era tranquilo, hasta que empecé a notar los rostros de los pasajeros. Todos estaban quietos, demasiado quietos. No respiraban. Sus ojos estaban vacíos, mirando hacia adelante. Cuando el autobús se detuvo, el chofer me miró por el espejo retrovisor y tenía el rostro de don Laureano. Salté del vehículo, caí en medio del camino y corrí sin mirar atrás. Y cuando alcé la vista, estaba otra vez frente al lago. No hay salida. Catemaco no deja ir a los que cruzan su puerta. Esa noche, dormí a la orilla del agua.
O eso intenté. Desperté con el sonido de la cámara de Carla reproduciendo sola. No sé cómo llegó ahí, pero estaba encendida, con el lente apuntando hacia mí. El video mostraba a los 6 de nosotros entrando en la cueva, igual que antes, solo que ahora había una séptima persona, alguien detrás, observando. Un hombre alto, con un sombrero ancho, el mismo que vimos en el camino, el mismo que hizo que el carro encendiera. Pausé el video, pero el rostro del hombre no era humano. Tenía la piel agrietada, los ojos completamente negros y en su boca una sonrisa imposible. Y detrás de él sombras, cientos de sombras arrastrándose por el suelo como gusanos. De pronto, el video se distorsionó. La pantalla se llenó de estática y entre los crujidos, una voz habló. «Tú abriste la puerta, Marcos». «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Soy el que mantiene viva la llama, el que los guía hacia la cueva». ¿El brujo? No, el primero. Esa frase me heló la sangre. El primero. El que había iniciado todo esto siglos atrás. El que, según las historias, hizo un pacto con el diablo en esa cueva, entregando su alma a cambio de conocimiento eterno. Dicen que su cuerpo murió, pero su espíritu quedó atrapado entre las paredes, y que desde entonces busca otros cuerpos para seguir existiendo. Apagué la cámara. La tiré al agua. Pero cuando el reflejo se rompió, escuché risas desde el fondo del agua. Mis amigos, sus voces, distorsionadas, llamándome, pidiéndome que vuelva. Desde esa noche ya no soy el mismo. No tengo hambre, no tengo sueño. Y cuando paso cerca de los espejos, las luces parpadean. Hay una sombra detrás de mí todo el tiempo, y a veces se mueve antes que yo. Un día fui al mercado, tratando de actuar normal. Una anciana me vio y dejó caer lo que tenía en las manos. Se persignó, temblando. «Eres uno de ellos», susurró. «¿De quién?» «De los marcados por la cueva». Y salió corriendo gritando oraciones en voz alta. Desde entonces nadie me habla, ni siquiera los perros me ladran. Solo se alejan, gimiendo, como si sintieran algo que no pueden ver. Esta mañana desperté con un olor familiar. Incienso, el mismo que usaba don Laureano. Seguí el aroma hasta una pequeña choza al borde del cerro. Adentro el aire era pesado, caliente, casi irrespirable. En el suelo había velas negras, un espejo roto y una mesa llena de símbolos tallados. Y en el centro, una figura encorvada cubierta con un manto oscuro. «Sabía que volverías», dijo esa voz, la misma voz, el brujo. «¿Qué quieres de mí? Nada que no hayas ofrecido ya. Déjame en paz». «No puedo. Ya eres parte de mí». Se levantó despacio, y cuando lo vi a la luz de las velas, comprendí que ya no era humano. Su rostro se desfiguraba con cada parpadeo, cambiando de forma, adoptando los rostros de mis amigos, uno tras otro. Carla, Luis, Sofía, David, Toño, todos, hablándome al mismo tiempo con una sola boca. «Nos prometiste volver juntos», dijeron. «Yo no los prometí nada», balbucié. «Sí lo hiciste. Cuando cruzaste el círculo, cuando rompiste el fuego, nos diste lo que él quería, la puerta abierta». El brujo me tomó del cuello. Sus manos estaban heladas. Sus ojos brillaban con esa misma luz roja que vi en la cueva. «Y ahora, Marcos, es hora de cerrar el ciclo». «¿Qué ciclo?» «El de los 6. Siempre son 6. Hasta que el séptimo aparece. Y el séptimo nunca sale». Sentí mi cuerpo paralizarse. La cabaña tembló. El suelo se abrió bajo mis pies. Y vi un abismo oscuro lleno de manos que se extendían hacia mí. Intenté resistir, pero no pude. Las sombras me envolvieron, tirando de mí hacia abajo, hacia un lugar sin sonido, sin luz, sin alma. Y antes de perder la conciencia, la voz del brujo susurró en mi oído. «Bienvenido a casa». Desperté.
otra vez frente al lago. El amanecer era idéntico al del primer día. El agua quieta, la bruma espesa y mi reflejo sonriendo. Ahora lo entiendo. La cueva nunca me dejó salir. Todo esto, el pueblo, la gente, el lago, son solo ecos. Ecos atrapados dentro del mismo lugar. La última vez que intenté hablar, mi voz sonó diferente, más profunda, más vieja, como la de don Laureano. Y mientras escribo esto, puedo verlo al fondo del lago. La cueva me llama de nuevo, pero no con miedo, sino con hambre, porque ahora yo soy el brujo mayor de Catemaco, y la puerta ya está abierta. ¿Sigues ahí? ¿Aún escuchas mi voz? Entonces ya es tarde. Lo sé, porque así empieza siempre. Primero escuchas la historia. Te parece solo un relato, un cuento de miedo sobre un grupo de jóvenes y un brujo viejo en Catemaco. Y luego empiezas a sentirlo. El aire se enfría, las luces parpadean y tu reflejo te observa distinto. Así empezó para mí también. He estado aquí tanto tiempo que ya no sé cuántas veces la he contado. Cada palabra abre una grieta. Cada oído que me escucha se convierte en una puerta. Tú que estás escuchando ahora mismo, no eres una excepción. No sé dónde estás. Tal vez en tu cuarto, con las luces apagadas. Tal vez en el trabajo o en el coche. Pero no importa. La voz ya llegó. Y cuando la voz llega, la cueva despierta. Dicen que el mal de Catemaco no se propaga por sangre ni por tierra, sino por sonido, por la historia misma, por las voces que se atreven a repetirla. Y tú la estás oyendo. Yo ya no soy Marcos. Ese murió la primera noche, cuando rompió el círculo y dejó que el fuego se apagara. Ahora soy otra cosa. Un eco. Una sombra que guarda la entrada. El guardián que el brujo necesitaba. Cada cierto tiempo, la cueva me deja salir. Camino entre la gente, invisible, buscando. 6 rostros nuevos. 6 que no crean del todo, pero que quieran probar. Los escépticos son los más fáciles de atraer, porque el miedo solo tiene poder cuando lo niegas. Y cuando los encuentro, los llevo al lago. La cueva nunca cambia. El olor, el frío, los símbolos, las voces, todo se repite. Solo los nombres son distintos. Pero el final siempre es el mismo. A veces me pregunto si en verdad existen más allá del lago, si el pueblo de Catemaco que recuerdo sigue allá afuera, lleno de turistas y curiosos buscando limpias o milagros, o si todo lo que hay es esto, una ilusión dentro de la cueva, una trampa infinita. Anoche escuché algo nuevo, pasos, voces jóvenes. 6 de ellos dicen que vienen a buscar al brujo mayor. Dicen que traen a un amigo enfermo, igual que nosotros. Y cuando los vi entrar, entendí todo. El ciclo se había cerrado y vuelto a empezar. Yo me quedé quieto, observando desde la oscuridad. Uno de ellos, el que llevaba la linterna, apuntó hacia el fondo y susurró: ¿Viste eso? ¿Qué?, preguntó otro. Una sombra. Parecía una persona. Y todos se acercaron. A mí. No sé si me reconocieron. Ya no tengo rostro. Solo una forma hecha de humo y silencio. Pero escuché al más joven decir: ¿Eres el brujo mayor? Y entonces respondí: Sí, soy el brujo de Catemaco. El último. El que quedó. Ellos no lo sabían, pero con esa pregunta me dieron permiso. Y con esa respuesta, abrí la puerta otra vez. El fuego verde iluminó la cueva. Las paredes respiraron. Y el aire se llenó del mismo zumbido que escuché aquella primera vez,
Solo que esta vez no tuve miedo. Esta vez sonreí. Porque entendí que no hay salida, que todos terminamos aquí, en algún momento. Solo hace falta escuchar la historia correcta. Solo hace falta creerla. Y tú ya lo hiciste. Así que cuando apagues esta voz, no te sorprendas si escuchas un susurro detrás de ti. Si el espejo parpadea. Si una sombra se mueve donde no debería. No corras. No reces. Ya no sirve. Solo mira hacia la oscuridad y escucha. Porque ahora yo te estoy mirando desde la cueva. Y pronto te tocará venir. Esta historia es una de tantas que habitan en nuestro plano, que podrían pasarte a ti o a mí. Si tienes alguna experiencia paranormal, envíamela al correo de la descripción. Dale like y suscríbete, ayudarías mucho al canal y a seguir creando contenido. Ten cuidado al cruzar la calle. Nos vemos.